Quiero contarles que en la antigua Grecia existió, mucho antes de Cristo, un tiempo antes de Cristo, en la antigüedad, existió un sabio que fue considerado como los 7 sabios de la antigua Grecia. Este sabio se llamaba Solón de Atenas. Llegó a tener este hombre una reputación tan grande entre los atenienses que los atenienses le dijeron que preparara todas las leyes que tienen que ver con la sociedad ahí en Atenas. Ese hombre entonces empezó a elaborar medidas que estaban dirigidas a la agricultura, a la regulación matrimonial, a las regulaciones económicas de la sociedad. Hizo un paquete de leyes, pero de verdad muy buenos. Solón de Atenas, después que cumplió este encargo, partió hacia el extranjero para seguirse perfeccionando en su conocimiento. Pero cuenta la leyenda que cuando Solón de Atenas regresó, se encontró que las leyes que él había realizado con tanta esmero, ninguna de ellas se estaba utilizando ya en Atenas. De muy poco le sirvió tanta sabiduría, porque así es la sabiduría de este mundo. Es temporal, lo que hoy es, mañana no es. Rápidamente la gente cambia una cosa por otra y abandona lo que en el pasado consideraban que era sabio. Mire solamente, hermano, ¿quién iba a pensar que el mundo iba a llegar a creer que era natural que un hombre se casara con un hombre y una mujer con un hombre? Esa es la sabiduría del mundo. El mundo hoy dice que eso es lo correcto. Y sabemos que eso se aparta completamente del modelo de Dios. Sin embargo, nosotros los creyentes estamos llamados a vivir vidas sabias. El Señor nos manda a vivir con sabiduría, pero con una sabiduría que es totalmente diferente a la sabiduría del mundo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, verso 15, no voy a predicar de ahí, pero aquí encontramos exhortaciones de parte de Dios para que los creyentes vivan en sabiduría. Efesios 5:15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Colosenses capítulo 4, verso 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Redimiendo el tiempo. Entre otros pasajes más donde Dios nos exhorta, hermanos, a vivir en sabiduría. ¿Cómo es esa sabiduría? ¿Por qué debemos vivir guiados por esa sabiduría? ¿De dónde proviene esa sabiduría? ¿Y cómo esa sabiduría me favorece a mí como cristiano para mis relaciones con mi familia, con mis hermanos en la iglesia y con la sociedad en general? Bueno, esas son algunas de las preguntas, hermanos, que con la ayuda de Dios yo pretendo contestarles en esta mañana, en este sermón que hemos titulado Llamados a vivir sabiamente. Y quiero invitarles que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3, versículo 13, para que podamos allí entonces estudiar lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la palabra predicada. O sea, abra su Biblia, por favor, hermanos, en Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vosotros, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú conoces mi corazón, conoces cómo está mi corazón en este momento.
Te ruego, Señor, que me infundas aliento, ánimo, que yo pueda compartir tu palabra en el poder de tu Espíritu, que mis hermanos sean bendecidos, ya sean edificados por esta palabra, Señor. Úsala, Señor, y que ella pueda guiarnos a ser cada día más como Cristo. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas sin tu palabra y tú siempre nos hablas por medio de ella. Ayúdanos para que podamos, por tu gracia y por el poder de tu Espíritu, caminar en estas verdades que hoy vamos a recibir por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, entramos en esta porción de la carta de Santiago, capítulo 3, verso 13 hasta el 18. Y ahí en esa porción particularmente el Señor nos va a enseñar 3 claves sobre la sabiduría verdadera a fin de que vivamos vidas sabias que contribuyan a la unidad de la iglesia. 3 claves importantes para que nosotros podamos vivir con sabiduría de manera que contribuyamos a la unidad de la iglesia. ¿Y cuáles serían esas 3 claves, esas 3 enseñanzas? En primer lugar, un cristiano que vive sabiamente lo demuestra en la práctica, primero que todo. Si tú eres un cristiano que está viviendo bajo la sabiduría de Dios, guiado por la sabiduría de Dios, tú lo vas a mostrar de manera práctica, de manera visible, en la manera en que tú te comportas. En segundo lugar, un cristiano que vive sabiamente se cuida de no ser guiado o influenciado por una sabiduría que viene del mundo. El cristiano sabio se cuida de no ser guiado o infiltrado por una sabiduría que viene del mundo, o sea, que no viene de Dios. Y en tercer lugar, un cristiano que vive sabiamente se guía por la sabiduría que viene de Dios. Y ahí nosotros vamos a explicar cómo es esa sabiduría y muchos elementos importantes. Ahora, por razones de tiempo, hermano, yo no puedo ver todo eso en un solo sermón. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hablar del punto 1 y el punto número 2 para que en el próximo domingo nosotros concluyamos con todo lo que tiene que ver con la pureza de la sabiduría de Dios que debe estar de manera práctica en el creyente y expresándose a través del creyente. Entonces hoy vamos a ver 2 cosas nada más. Vamos a ver en primer lugar que un cristiano que vive sabiamente lo demuestra de manera práctica en su vida. Dice el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta, ¿verdad? Muestre por la buena conducta sus obras de sabia mansedumbre. Recordemos que en los versículos anteriores Santiago está enseñando acerca de que no es muy conveniente de que muchas personas se hagan maestros, porque los maestros hablan mucho, tienen más posibilidades de pecar y tienen que dar cuentas a Dios por todo lo que dicen delante de Dios. Y también Santiago empieza a hablar del peligro del descontrol de la lengua. Después que Santiago nos habla de todo esto, nos empieza a hablar del tema de la sabiduría de Dios, de cómo los cristianos, en lugar de vivir esas vidas así descontroladas, deben vivir vidas cristianas sabias, conducidos por la sabiduría de Dios, dirigidos por la sabiduría de Dios. Una vida que realmente honre y glorifique a Cristo, quien nos ha dado la vida y nos ha sacado de la oscuridad en que vivíamos a una novedad de vida, una vida nueva. Entonces el autor de Santiago, de esta carta, Santiago, empieza acá con una pregunta. ¿Quién es el sabio y el entendido entre vosotros? Hermanos, cuando Santiago pregunta esto a los creyentes de la iglesia, los está invitando a que ellos hagan un autoexamen de ellos mismos. Si hay una persona sabia y entendida entre vosotros, dice Santiago, que lo demuestre, pero que lo demuestre con sus acciones. Ahora, ¿qué significa la palabra sabio? Bueno, la palabra sabio era muy común en aquellos tiempos entre los griegos, y para los griegos eso significaba la manera que una persona tenía la habilidad de manejar el conocimiento de la filosofía, el conocimiento intelectual. Pero los hebreos le habían añadido un poco más a esto, habían enriquecido el término de sabio. Que un sabio no era solamente una persona que tenía conocimiento, sino que era una persona también que usaba ese conocimiento y tenía la habilidad de aplicar de manera sabia el conocimiento a los diferentes asuntos de la vida. Hermanos, eso también lo sabemos nosotros. Hay personas que son inteligentes pero no son sabias. Hay personas que tienen muchísima inteligencia pero no saben cómo aplicar esa inteligencia.
que conocen, aprenden, pero su estilo de vida denota que no hay sabiduría. Toman malas decisiones, tienen un carácter impulsivo, desenfrenado, no actúan de manera sabia. La gente de mucho conocimiento no es necesariamente una persona sabia. He encontrado personas humildes en los campos más intrincados de Honduras que están llenos de sabiduría. He visto personas, como les dije, inteligentes sin sabiduría y personas sabias tal vez sin un grado académico alto. Los creyentes, hermanos, estamos llamados a vivir vidas sabias, pero no es tanto determinado por la mente brillante que usted pueda alcanzar, la mente académica o una mente superdotada, sino por una mente renovada en el Espíritu Santo y guiada por ese Espíritu por medio de la palabra para que podamos demostrar de manera práctica lo que nosotros decimos con palabras. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago de alguna manera. Bueno, si tú de verdad eres sabio, si tú tienes conocimiento, si de verdad tú estás en Cristo, si tú has aprendido el Evangelio, tú has aprendido la palabra, demuéstralo con tus acciones. Acuérdense que en esta misma carta Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Tú no puedes decir que tienes fe y al final, ¿tu fe en qué? La fe nuestra no está en un vacío, no tenemos una fe en un conocimiento. Hemos recibido el Evangelio, ¿verdad? Creemos que nosotros ahora somos hijos de Dios, nuestros pecados han sido perdonados porque venimos en fe a Cristo Jesús y Dios nos ha atribuido la justicia de Cristo, hemos sido perdonados, justificados y se nos ha dado vida eterna, sabemos todo eso y el Señor nos ha dado el Espíritu para que vivamos una vida diferente, transformada. Pero sí, tú tienes todo ese conocimiento, lo predicas, lo enseñas, pero en tu vida, ¿cómo tú caminas delante de Dios? Entonces, si tú de verdad eres sabio, si tienes todo ese conocimiento, si eres un entendido en todas estas cosas, demuéstralo en tu manera de vivir. Pero dice la palabra aquí que la manera en que nos llama la atención la palabra aquí es de una manera piadosa. Escuche bien, hermano. Dice, en sabia mansedumbre. Mansedumbre es poder bajo control. Es cuando la persona, a pesar de tener la capacidad para defenderse, airarse, reaccionar, prefiere ser humilde y soportar el oprobio. Es cuando la persona es amable en lugar de ser arrogante y cruel. Entonces los cristianos estamos llamados a vivir vidas cristianas sabias en mansedumbre. Así como Cristo nos enseña por medio de su carácter. Que Cristo es el ejemplo más grande que nosotros podemos seguir con respecto a la mansedumbre. Que aún siendo igual a Dios, hermano, Él no se bajó de la cruz, Él soportó el oprobio, Él soportó contradicción de pecadores, hermanos, contra Él. Su boca no se abrió para proferir una maldición en contra de los que le crucificaban, sino que Él, en una actitud de mansedumbre, de piedad y misericordia, decía, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Mire todo lo que nos pide la palabra del Señor aquí. Mire los estándares que Dios nos presenta a través de la palabra. O sea, si una persona tiene una vida desordenada, si tú dices que eres creyente, que tienes el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, pero tú tienes una vida desordenada donde continuamente estás tomando decisiones impulsadas, descontroladas, guiadas por tus emociones, con frecuencia te metes en deuda sin sentido, en problemas porque no calculas los riesgos de esos problemas o esos asuntos donde te estás metiendo. Entonces, definitivamente no estás demostrando en la práctica ser una persona sabia, guiado por la sabiduría de Dios. ¿Cuántos problemas nosotros no nos evitaríamos si nuestro actuar fuera siempre un actuar sabio, controlado por la sabiduría de Dios, guiado por la sabiduría de Dios, guiado por esa sabiduría que Dios nos da por medio de su palabra y con la ayuda de su Espíritu? Entonces ahí vemos a algunos creyentes, hermanos, que profesan ser cristianos, pero quieren vivir con sus Biblias cerradas, quieren vivir sin oración, quieren vivir desconectados de la iglesia, no vienen a los sermones, no escuchan la palabra del Señor. ¿Cómo tú crees que tú vas a poder vivir una vida sabia así desconectado del Señor? Si el Señor dice perfectamente en Juan 15, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, lo primero que nosotros vemos aquí en este sermón
en esta porción de las Escrituras, es que Dios nos exhorta a que nosotros expresemos la vida sabia, nueva vida que tenemos ahora en Él, una vida llena de la sabiduría de Dios, pero que la manifestemos en nuestra manera práctica de vivir diariamente. Ahora, en segundo lugar, un cristiano que vive sabiamente, y esto es importante, no se deja guiar por la sabiduría terrenal. Dice el texto bíblico en Santiago capítulo 3, verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestros corazones, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mira, la sabiduría de Dios te guía a ti a poner a Dios en el centro de tu vida y tú ponerte en dependencia de Dios y bajo el señorío de Cristo. Pero la sabiduría del mundo te enseña a ti a ponerte a ti en primer lugar, a buscar primero tu propia satisfacción, a amar las cosas terrenales. Y eso te va a conducir a ti al egoísmo, eso te va a conducir a la envidia, eso te va a conducir a la competencia, a los celos y a un montón de pecados que no provienen de Dios. El creyente cuando nace de nuevo, hermano, muere al yo. Con Cristo estoy juntamente yo crucificado, hermano. Nosotros hemos muerto a la vida antigua y ahora no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso decía Pablo y eso tiene que decir todos los creyentes. Pero cada vez que tú pones tus intereses como el Dios de tu vida, hermano, las cosas andan mal. Entonces las personas que son guiadas por el ego, por su propio yo, empiezan a tejer y a desarrollar estrategias para alcanzar sus metas y sus propósitos. Y eso proviene de una sabiduría que no es de Dios. Entonces, a veces los creyentes se pierden de vista, se descuidan en su búsqueda del Señor y un descuido te puede pasar factura. Porque hemos visto creyentes que quieren conducir la iglesia como si la iglesia fuera una empresa, por ejemplo, o un negocio. Hermano, el conocimiento que tú puedas tener de economía, de eso, puede llegar a ser útil en una iglesia. Pero en el sentido de guiar al pueblo de Dios, apacentar al pueblo de Dios y desarrollar todos los ministerios que Dios presenta en la palabra, tiene que ser bajo el orden, debe ser bajo los principios de regulación de la palabra y no fuera de eso. Entonces usted se encuentra iglesias por ahí, hermanos, que están implementando todo tipo de método terrenal para lograr que la iglesia crezca. Eso es meter el diablo dentro de la iglesia. Porque entonces aquí Santiago nos está hablando de una serie de pecados, hermanos, y de consecuencias de tener vidas guiadas por la sabiduría terrenal. Lo terrenal, hermano, produce fruto terrenal en nosotros. Lo que es de la carne produce fruto en nosotros, de la carne. Lo contrario de una vida controlada por la sabiduría de Dios es una vida controlada por los celos, por la amargura, por la envidia, por la ambición egoísta. Qué triste es eso, hermano. Y lamentablemente, entre los miembros de una iglesia, a veces hay algunas personas cuyo espíritu se caracteriza por la vida amargada y el egoísmo. Hermanos, eso es contrario a la vida sabia que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos. Eso es contrario al carácter de una persona que ha sido llamada a ser un hijo de Dios. Es de verdad lamentable cuando un creyente cae en ese pecado, por ejemplo, de murmuración y de amargura. Eso es de verdad devastador. Cuando el resentimiento comienza a tomar el control de sus emociones, de su mente, de su palabra, y cuando ese espíritu de amargura empieza a afectarlo no solo a él, sino a su familia, empieza a afectar a los que le rodean y empieza a infiltrarse dentro de la iglesia a la cual pertenece. Note lo que dice el texto bíblico aquí: amarga envidia.
aunque aquí Santiago no nos dice la causa de por qué algunos cristianos de la iglesia pudieran probablemente estar en esa condición, sabemos que puede haber amargura en algún creyente cuando por su descuido comienza a desear los beneficios que tiene otro. Escuche, amarga envidia. No, a mí eso no me pasa, pastor, yo soy un santo. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Esto no es algo que se ve con una frecuencia, digamos, mayoritaria, pero todos estamos propensos a caer aquí. Mire, el corazón es tan frágil, nuestra carne es tan engañosa, Satanás es tan astuto que puede susurrarte al oído, mira, Oscarito acaba de llegar a la iglesia y ya le dieron privilegio para predicar. Perdóname, hermano, que use tu nombre como ejemplo. Eso no está pasando, hermano, pero como dicen por ahí, uno pone a veces la teja antes que caiga la gotera, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué yo me voy a molestar por el beneficio que Dios tenga con otro de sus hijos? ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con el hermano del hijo pródigo? ¿Qué pasó cuando regresó el hijo pródigo? El padre hizo tremenda fiesta y mató un becerro. ¿Se lo merecía? ¿Qué era eso? Gracia de Dios. ¿Y por qué yo me voy a llenar de resentimiento y amargura cuando Dios empieza a derramar su gracia sobre uno de mis hermanos? Y entonces tomamos la posición del hijo pródigo y nos volvemos jueces y empezamos a decir, pero no se lo merece, acaba de llegar, pero qué barbaridad, yo llevo 20 años en esta iglesia y nunca he puesto un pie ahí arriba. Y, hermano, no es del que quiere ni del que corre, es de quien Dios tiene misericordia. Pero eso no es el punto, hermano. El punto es todo esto empieza a provocar un deterioro en el corazón, en la vida espiritual del que alberga la amargura que termina pasándole una costosísima factura. Mire, hermano, cuando nosotros dejamos que el veneno se desarrolle en nuestros corazones, al final los que terminamos dañados somos nosotros mismos. Esta amargura, hermanos, que a veces puede brotar en el corazón, incluso de un creyente, es peligrosa y dañina porque quien la tiene puede salir afectado, y no solo él, sino las personas que están a su alrededor, incluso la iglesia. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 15. Allí dice el Señor, mirad bien. Miren, hermano, cómo escribe aquí el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo. Mirad bien, prestad atención, abran los ojos, no se les escape esto, no lo pierdan de vista, pero nosotros ni hemos leído eso muchas veces. Pero ahí dice, mirad bien. No solo mires o no solo leas o no solo veas, mira bien. Presta atención, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, en primer lugar, hermano, la amargura bloquea la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque la amargura es un pecado, hermano, en el cual nosotros nos rebelamos contra Dios. No te estás rebelando ni contra el pastor, ni contra los líderes de una iglesia. Tú estás diciéndole a Dios, mira, tú lo estás haciendo de una manera que yo creo que está mal. Si yo estuviera en tu lugar, yo lo haría diferente. Eso es lo que indirectamente le decimos a Dios cuando nosotros le mostramos nuestro resentimiento, nuestra amargura, nuestro enojo, nuestra inconformidad de cómo las cosas están sucediendo. Ojo, no estoy hablando de la intolerancia que nosotros debemos estar hacia los actos pecaminosos. No, eso es otra cosa. No estamos hablando de eso. Cuando nosotros como cristianos vemos un acto confeso, público, evidente de pecado, un hermano, nosotros tenemos que actuar. Nos tenemos que acercarnos con amor, considerándonos nosotros mismos, en el consejo que nos da la palabra, darlo en privado primero, después un proceso de exhortar y restaurar a una persona que ha caído en pecado hasta las últimas consecuencias. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de que este sentimiento surge cuando
una persona se empieza a inquietar, a amargar, porque no está recibiendo los bienes que otra persona está recibiendo. La gracia que está sobre alguien la estoy deseando para mí, porque a él sí y a mí no. ¿A usted nunca le pasaba eso? Yo sé que eso no pasa aquí. A mí me pasó una vez. Y no sé si me habrá pasado más de una vez. Probablemente me ha pasado alguna vez. ¿Por qué, hermano? Porque tengo una naturaleza, una concupiscencia. Yo tengo que batallar con un viejo hombre que está ahí, con una carne que constantemente quiere engañarme y me quiere decir, y mi esposa lo sabe. Hace un tiempo atrás yo le decía, mira, no me toman en cuenta, allí nunca me han invitado, no me invitan a todos los pastores a predicar y a mí siempre me dejan de lado. Eso es pecado, hermano. Si Dios no te ha llamado porque todavía no estás listo. No hay nadie más poderoso que Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Y en el momento, en el tiempo de Dios, no hay nadie que se interponga para que la gloria de Dios sea manifestada a través de tu vida. Eso está más que claro. Pero nosotros siempre nos quedamos con la vista corta y queremos ver las circunstancias desde nuestra posición humana terrenal divorciada de la revelación y la sabiduría de Dios. ¿Y qué nos dice el Señor? No vivan así, vivan sabiamente. ¿Y cómo tú vivirías sabiamente? Entendiendo que Dios es soberano, poniendo las promesas y las verdades de la palabra del Señor, viviéndolas visiblemente en la práctica. Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios me ama, Dios sabe lo que es mejor para mí, Dios cumple sus propósitos eternos de una manera infalible en todos aquellos que llama para su gloria. Tú puedes descansar en esas promesas y cuando tu corazón, cuando tu alma se quiera levantar, cuando tu carne se quiera levantar, decirle, oye, pero mira, nadie te busca, nadie te visita, nadie te ama. Dile, cállate, carne mentirosa. Dios me ama y con eso me basta. Cristo es suficiente. Yo no necesito que nadie más me ame para sentirme realizado. ¿Ustedes creen que estoy aquí en esta iglesia para que usted me ame? Si eso fuera así, yo aquí nada más que vinieran a tirarle bomboncitos y caramelitos así para que estuvieran tranquilos. Y si ese fuera mi propósito. Es su deber amarme a mí. Si usted no me ama, tiene clavo con Dios. Perdóneme la palabra, pero eso se usa aquí en Honduras. Perdóname, tiene rollo con Dios. Mi tarea aquí es agradar a Dios y buscar las buenas relaciones. Hermano, no vamos a caer en extremos no saludables. Sí, yo tengo que buscar la manera en que pueda tener buenas relaciones con todos mis hermanos. Pero mi meta no es exactamente que usted me ame. Yo tengo que hacer todo lo posible por amarlo a usted, servirle a usted, pero usted es el que al final toma la decisión. Si usted vive la vida cristiana esperando que los demás le den amor, hermano, la Biblia dice, mejor es dar que recibir. Mejor es dar que recibir. Usted va a vivir de frustración en frustración, porque los hombres, hermanos, son imperfectos, las personas son imperfectas, son cambiables. La Biblia dice que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará, pero Dios no se enfría nunca. El amor de Dios para con sus hijos nunca cambia. Él te amará siempre y Él estará siempre pendiente de todas tus necesidades para suplirlas conforme a sus riquezas en gloria. Mi hermano, cuídate. Tenemos que cuidarnos. La carne es mentirosa, el corazón es engañoso. Cuidémonos de un espíritu de resentimiento y de queja, porque un espíritu de resentimiento y de queja fue el que mantuvo al pueblo de Israel 40 años vagando en el desierto. ¡Ay, ese maná! No hay maná. Ese maná. Ya ellos decían, no hay maná, pero queremos algo más. Le dieron codornices, ya estamos hastiados de las codornices. Mejor estábamos en Egipto y mira que acá y por allá, y entonces era queja y queja y queja y toda una generación se murió en el desierto por eso y no entró a la tierra prometida porque un espíritu de queja los mantuvo en el desierto. Hermano, si tú estás en un desierto hoy en tu vida, examina tu corazón porque puede haber un espíritu de queja ahí que te tenga en el desierto. Si no te despojas, si no buscas al Señor para que te libre de ese espíritu de queja, no vas a salir del desierto. No vas a salir del desierto. Y lo terrible es que cuando perdemos de vista estas verdades, no nos damos cuenta ni siquiera las consecuencias que esto trae a nuestra vida.
Nuestra vida está estancada, no crecemos espiritualmente, es cuando menos nos invitan. Si nosotros empezamos a quejarnos que no nos toman en cuenta, que no nos consideran, mucho menos nos toman en cuenta. Porque el Señor dice, este no ha aprendido la lección. Es solamente cuando nosotros nos detenemos y decimos, no. Mi gozo no depende de mis circunstancias. Mi gozo no depende de ninguna otra cosa que no sea mi Señor y Salvador. En Cristo estoy completo y fuera de Cristo no necesito nada más. Cuando tú haces eso, dices, hoy sí aprendiste la lección, ahora ven para acá. ¿Saben? Hace poco una persona en la iglesia miró el cuadro de predicadores y vio que no estaba ahí. Y me contaba que inmediatamente sintió en su corazón el impulso de decir, wow, no me toman en cuenta. ¿Y sabe qué pasó? Le dijo al Señor, no Señor, realmente porque no estoy preparado o preparada, no estoy lista todavía para esto. Inmediatamente que dijo eso en oración, la llamaron por teléfono y le dijeron, mire hermana, que necesitamos que predique en la iglesia hoy porque no va a poder predicar a otra persona. Yo estuve muchos meses en una iglesia sentado en la banca, ¿no? Ahí de la iglesia. Todo el mundo predicaba, a mí no me invitaban. Y yo decía, no, se me acercaban algunos hermanos de la iglesia porque Satanás utiliza hermanos, a veces hasta los mismos hermanos de la iglesia. Y me acuerdo que llegaban hermanos de la iglesia y me decían, oye, pero ¿por qué el pastor no te usa? Si tú eres un hombre preparado y tú predicas súper bien, ¿qué será? Y empieza Satanás ahí a susurrarte en el oído y empieza tú, si te dejas guiar por esa sabiduría que no es de Dios, tu corazón se empieza a enemistar contra el pastor. Y ya te empiezas a sentir mal con el pastor. Y el pastor me odia. Eso fue como el hombre que le fue a pedir allá al hombre, el gato, ¿no? Aquí le dicen el jack para subir el carro, ¿no? Pero cuando va por camino le dice, oye, ese jefe es terrible, ese tipo le tira la puerta en la cara a la gente, seguro que no te lo va a prestar, es enojadísimo. Y el hombre dice, oye, pero yo lo voy a pedir, no tengo otro remedio. Y cuando entra así que toca la puerta, que el jefe le abre la puerta y dice, no me prestes nada, chico, quédate con el gato. O con el jack. Gato le decimos en Cuba. O sea, ya tu corazón se predispone tanto que empiezas a tratar a las personas mal. Y el pobre pastor ahí a lo mejor ni se había acordado de ti, a saber por qué razón. Y ya dice, no, el pastor está enojado conmigo. O tal vez el pastor cree que yo estoy en pecado. No, cosas por el estilo. Hermano, tenemos que ser cuidadosos con esto porque Satanás utiliza eso muchas veces para frenar tu crecimiento espiritual. Para quitarte el gozo del corazón, para hacerte sentir miserable, para hacerte sentir que no tienes valor. Y esa es una mentira del diablo. Tú eres un hijo de Dios, tú estás en esta iglesia y en el momento que Dios determine, Él te va a usar de la manera que Él quiera usarte. Y nadie, ni el pastor ni nadie puede oponerse a eso porque nadie es más poderoso que Dios. Tú solamente ora, dale gracias a Dios. Y espera el tiempo kairos de Dios, el tiempo oportuno. ¿Saben? Muchas veces hay personas que están así y dicen, a mí no me dan oportunidad de predicar. Y de pronto el pastor se enferma y le dicen, hermanito, ven, predica. ¿Y saben qué dice el hermanito? No estoy preparado. Pero entonces, ¿y sabe qué aprendí yo, hermano? Que cuando tú tienes un ministerio, cuando Dios te llama a ti a un ministerio, tú debes ser responsable y prepararte para el momento en que menos te imaginas. Se muere un hermano de la iglesia, que Dios ni lo quiera, pero ya ha pasado. Pastor, tenemos que hacer un culto fúnebre. Y ahí el pastor dice, yo no tengo un sermón para predicar. Y ahí a última hora empieza a machetear ahí, a sacar cositas de la iglesia. No, tú tienes que prepararte con tiempo, con antelación. Hermano, empieza a prepararte. Así me pasó allá en aquel lugar. Yo dije, bueno, yo voy a empezar a prepararme con un sermón. Y cuando tenía el sermón listo, y cuando le di gracias al Señor, y cuando le dije, Señor, y que la gloria sea para Dios, hermano, yo no es que sea bueno ni nada. Esto fue una enseñanza que me costó lágrimas al principio. Y fallé montones de veces. Pero cuando aprendí la lección, le dije, Señor, gracias. Va a ser en tu tiempo. Y saben, Dios me ha honrado tremendamente. Dios me ha honrado más de lo que yo merezco. Cuando se hizo el Congreso de Jóvenes de la Región 1, a mí no me dieron ningún privilegio ahí.
Y yo me fui tan contento para allá. Y yo me llevé todos los jóvenes. Y yo dije, Señor, no me dieron ningún privilegio, pero tú sabes, tú eres el que tiene el control. No son ellos, fuiste tú el que no me lo dio. Y saben que cuando estaba allí, no sé qué pasó, que me llamaron, mire pastor, compártale una enseñanza aquí a los jóvenes. Y yo llevaba la enseñanza para compartirla. Y vaya caramba, que estuve como 2 horas hablando allí. Maté ganas de predicar. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto, mi hermano? Que debes cuidarte de no caer en ese espíritu de queja, de resentimiento, de amargura, porque eso no es bueno. La falta de contentamiento es pecado, hermano, y debemos buscar fuerzas en Dios, buscar una y otra vez en oración de su gracia para que podamos liberarnos de ese espíritu de queja y de la falta de contentamiento. No es deseable para la vida de un cristiano. Pero debemos estar atentos y velar mucho y velar siempre en oración, porque si nos descuidamos, queridos hermanitos, podemos caer en el pecado de la murmuración, en pecados realmente impensables. ¿Usted se imagina un creyente teniendo envidia de otro? Un creyente puede llegar a engañar por tal de quitarle el puesto a otro. Hace años atrás me di cuenta de un pastor que mandó a matar a otro pastor porque él quería ser el pastor de la iglesia. Yo no creo eso. Yo le dije, pastor, yo eso no se lo creo. El pastor me daba testimonio que ahí había llegado el marero y cuando le apuntó se le encasquilló la pistola, lo agarraron y como él era un hombre muy querido en la comunidad, enseguida se contactaron con estas maras y dijeron, no, pues nosotros no mandamos ahí a ese hombre a nada. Y cuando investigaron, descubrieron que el pastor anterior de la iglesia había querido regresar, había hecho un convenio con el pastor de que cuando él saliera de no cierto ministerio volvería a la iglesia. Pero cuando volvió, este pastor había crecido mucho la iglesia y la iglesia lo amaba y ya no lo querían cambiar. Y este hombre, ¿qué pasó? Cayó en ese pecado, se llenó de ira, se llenó de envidia, se llenó de amargura. El diablo puede llegar, hermano, a dañarte tanto el corazón que puedes llegar a caer en pecados que ni te imaginas. ¿Usted se puede imaginar algo más grosero que eso? Yo todavía sigo dudando. Yo todavía hoy le digo, mira, yo eso todavía no lo puedo creer. Que ese hombre haya sido cegado por la sabiduría terrenal del mundo de llegar a elaborar un plan macabro para que mataran al pastor y él volver a la iglesia. No, eso a mí no me va a pasar nunca. Ay, hermano. Ay, hermano. Yo me imagino a Adán allá en el huerto, fiel a Dios por los siglos de los siglos. Y un poco de tiempo más tarde, seducido por la serpiente y por los labios de su esposa. Generalmente las personas que están consumidas, hermanos, por estos pecados, amargura, lamentablemente no se quedan con la amargura, sino que la transmiten a todas las personas que tienen a su lado. Si nosotros somos los que estamos en ese estado, que Dios nos ayude, hermano, debemos reaccionar inmediatamente y buscar en Dios la gracia para despojarnos de ese espíritu de queja tan peligroso. Pero cuando es otro el creyente, cuando no soy yo y se me acerca alguien, hermano, y en el discernimiento y la sabiduría que el Espíritu me ha dado, yo detecto que esa persona viene quejándose, no me toman en cuenta. La iglesia está patas arriba. Hermano, es cierto que nuestra iglesia tiene problemas, pero no todo está mal. En esta iglesia estamos recibiendo la palabra del Señor. En esta iglesia estamos adorando bíblicamente. En esta iglesia estamos orando. Hay un grupo de hermanas intercediendo. La femenina está trabajando preciosamente. Están visitando enfermos. Están saliendo acá. Los caballeros están haciendo por su parte lo suyo. Hay un proyecto de construcción que ya empezó. Tenemos un grupo, tenemos un ministerio de grupos de crecimiento que está. Tenemos un grupo de jóvenes que está siendo instruido. Por amor de Dios, si me pongo a ver las bendiciones de esta iglesia, los defectos que tienen son imperceptibles. Hermano, mire así el sol. Cuando usted mire el sol, búsquese un espejito negro porque se va a quemar los ojos. Pero búsquese un espejito negro y mire el sol. Si usted se pone atención así con un espejo, eso es bien peligroso. Pero bueno, la idea es esta. No lo haga, solo apréndala. El sol brilla y tiene luz y con esa luz alumbra, calienta, las plantas crecen, nos beneficiamos y caramba, qué calor hace en estos días. Pero el sol tiene manchas oscuras también.
Y decía un sabio, los agradecidos ven la luz, los malagradecidos ven las manchas. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que, en un espíritu de mansedumbre, de sabiduría, ver las limitaciones que tiene, sin hacer murmuraciones, sin andar diciendo en la calle los problemas que tiene la iglesia. Los trapitos sucios, ¿dónde se lavan? En la casa, ¿eh? A nadie se le ocurre sacar los calzoncillos y ponerse a lavar en la calle. Nadie lo hace. Lo hacen adentro, en la casa, tranquilo. Entonces, nosotros con mucha sabiduría, eso es sabiduría de Dios, hermano. Tratamos los asuntos, los miembros más débiles, dice la Biblia de Dios, se cubren más. Se tratan con más decoro, ¿verdad? Usted no anda por ahí caminando pelado por las calles, usted se cubre bien. Bueno, así tenemos que hacer con el pecado de nuestros hermanos. No cubrir el pecado, sino no difamar, no extender, no propagar la falla del hermano. Ayudarle en amor. Como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Usted está viendo de qué se trata lo que nos está diciendo el Señor aquí? Vivir la vida cristiana en sabiduría de Dios, no en sabiduría terrenal, no como lo hace el mundo. Que el mundo te agarra en una falta y te hace pedazos, ¿verdad? Te destruyen por completo. Sin misericordia. Nosotros no somos así. Nosotros somos llamados a tener misericordia. Entonces, mis queridos hermanos, si usted se da cuenta de que hay un hermano que está en espíritu de queja, usted primero proteja bien su corazón. Ay, hermano, sea sabio. Póngale un freno. Cámbiele el disco. ¿Cómo sería? Bueno, ya ni hay disco ni cassette, ahora que cámbiale la memoria, ¿no? El chip. Cámbiale el chip. Y cuando esa persona venga, mire que yo soy un desgraciado, que la vida, que la enfermedad, que el hermano de la iglesia, que el pastor, que la iglesia, que no sé. Ay, hermano. Si nosotros aprendiéramos esto, hace rato que hubiéramos despuntado. Pero todavía nosotros somos víctimas de esos pecados. Entonces viene un hermano y se le acerca al otro y le contamina el corazón a ese hermano. Y ese hermano va para allá y a veces se enoja con un líder de la iglesia y va y se lo cuenta a toda la familia se enoja con ese líder de la iglesia. Entonces se arma, hermano, un descontrol. Y es lo que la Biblia dice, una anarquía. Se pierde el control, la unidad, se pierde la armonía de la iglesia. ¿Por qué? Por simplemente nosotros no estamos manejando las cosas con sabiduría. Estamos haciendo comentarios, estamos esparciendo nuestro descontento, estamos pecando contra Dios y estamos afectando a nuestros hermanos. ¿Y cómo le puedo cambiar el chip, pastor? Bueno, hermano, con la palabra. Usted es un mensajero de paz. Usted es un pacificador. Dios lo ha llamado para que usted sea un pacificador. Tome la palabra del Señor y ábrele a esa persona que ha caído en la oscuridad de la murmuración y del descontento y muéstrele, no, hermano, usted es un bendito de Jehová. Usted es un bienaventurado. Esa es una percepción que el diablo le ha permitido ver o que usted tal vez está viendo desde su ángulo, pero mire todo lo que Dios ha hecho por usted. Bendiciones, ¿cuántas tiene ya? Lo acabamos de cantar. Bendiciones, Dios te dará más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Eso, cántele. No tan desafinado como yo, pero cántele. Ándele, cántele. Ándele pues. Ya de cubano no me queda nada. Entonces cántele. Háblele. Hermanito, ¿cómo te vas a sentir así, hermano? Eso es una idea que tú haces, la iglesia te quiere. Tú ni te imaginas la cantidad de gente que está orando por ti, tú no lo sabes. Y el pastor ora por ti, los hermanos, no, ellos no oran, ¿por qué tú sabes? El Señor le abrió los ojos a aquel profeta, fue Elías, ¿verdad? Ay, estamos solos aquí. Y le mostró los ejércitos de todos los que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Eliseo fue, ¿verdad? Perdóneme el lapso mental ahora. Lo importante, hermanos, que yo quiero mostrarles aquí es que cuando nosotros como cristianos caemos en un espíritu de amargura y empezamos a creer que estamos solos, que no nos toman en cuenta, que no nos aman, hermano, eso es una mentira de Satanás. No es real. Entonces, hermanos,
estemos atentos cuando surjan este tipo de espíritus de amargura. Y recordemos lo que dice Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Usted se imagina una iglesia donde haya enojo, gritería y maledicencia? Yo no sé si aquí alguna vez en la historia de esta iglesia ha habido gritería dentro del templo. Yo he visto eso en otros lados. No ha pasado eso aquí, ¿verdad? Bueno, pues es una iglesia bíblica y ustedes están, gracias al Señor, bien. Ni va a pasar en el nombre de Jesús, no va a pasar algo así. Pero allá en una iglesia por allá degollaron un chivo en el altar, así que no se extrañe cuando vea que 2 o 3. ¿Y de dónde usted cree que salió la canción esa que dice, la voy a agarrar del moño y la voy a arrastrar? O algo así. Las calles de la colonia con ella voy a barrer. Y se pasea para aquí, se pasea para allá. No voy a cantar eso aquí en la iglesia, hermano, porque si canta eso aquí en la iglesia va a perder la salvación. Y sabemos que la salvación no se pierde. Hermanos, cuando estemos en un espíritu de descontento, estamos engañándonos nosotros mismos. La verdad de Dios es que el cristiano tiene su suficiencia en Cristo. Y Efesios nos dice que en Cristo nosotros estamos completos, no nos falta nada. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, aleluya, echando toda vuestra ansiedad, dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa promesa es para ti, que tú dices que te sientes ansioso, te sientes preocupado, te sientes decepcionado de la vida. Dice Filipenses capítulo 4 verso 19, mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Aleluya, eso es increíble. Entonces, entrar en una queja y descontento, hermanos, es contrario a vivir una vida sabia delante de Dios. La palabra nos enseña que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Por tanto, vivir sabiamente tiene mucho que ver con vivir en total dependencia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro proveedor. Lo que somos en Él, lo que tenemos en Él, nadie nos los puede quitar. Eso no depende de las circunstancias, eso no depende de ningún asunto que nos rodee. En Dios somos más que vencedores, somos bienaventurados. Los cristianos debemos evitar ser influenciados o controlados por una sabiduría que no venga directamente de Dios. Porque el diablo es bueno en venir a tu oído y susurrarte cosas ahí como que no te aman, como que no te toman en cuenta, siempre presentándonos caminos que parecen de vida, pero al final son de muerte. Y Satanás te dice, mira, lo que tienes que hacer es esto. Ve y métele esta cizaña en el corazón al pastor para que la quite del puesto que está ahí. No me gusta poner a la familia pastoral de ejemplo, pero esa mujer que está ahí, en una ocasión vivió una injusticia en una iglesia donde una persona con un corazón atrapado en la amargura se acercó al pastor y le dijo todo lo que quiso para que la quitaran de un puesto que estaba ella supervisando, un puesto importante dentro de la iglesia. El pastor vino, eso fue un error, porque el hombre que es sabio, antes de tomar decisiones, investiga y se asegura de las cosas. Y mira de dónde viene la fuente y detecta ese espíritu de amargura. Hermano, por su fruto lo conoceréis. Cuando tú ves una persona amargada, hermano, no le prestes el oído. Asegúrate de lo que está diciendo. La mayoría de las veces son murmuraciones y chismes. ¿Y saben qué pasó? El pastor le dio una regañada. No me acuerdo que llegó a la casa. Quiero dejar el misterio, ya no quiero. Yo le digo, no, usted se queda ahí. Dios tiene el control y si Dios permitió esto para el bien de su alma, usted manténgase ahí que Dios en su tiempo hará justicia. Y ni siquiera le estaba pidiendo justicia en el sentido que le pasara algo malo a la persona, no, en el sentido que quisiera justicia con ella. Saben, al poco tiempo esta familia se detectó su maldad, su malicia, se fueron de la iglesia y el pastor vino y le pidió perdón a mi esposa por lo que había pasado. ¡Wow! Dios, hermanos, es fiel y Dios honra a los que le honran. Y al que se humilla, Dios lo exalta.
El Señor nos alerta que esa sabiduría que utiliza la gente en su amargura para lograr sus perversos deseos, eso no proviene de Dios. Verso 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Yo no sé qué estaba pasando allí, pero lo que está diciendo Santiago es, en un grupo de personas donde hay envidia y contención, ahí hay de todo tipo de desorden y de cosa perversa. Fuerte contraste aquí entre lo que es de Dios y lo que es terrenal. El creyente que es realmente sabio ora continuamente a Dios en el nombre de Jesús para ser lleno de esa sabiduría y caminar en pos de esa sabiduría y hacer las cosas que agradan al Señor. Por medio de la oración el creyente mantiene esa comunión con Dios y cuando hay una circunstancia determinada no aplica métodos externos a la solución de los problemas, sino que él, obedeciendo el consejo que Dios nos da en Santiago 1:5, ora a Dios y le pide sabiduría. Señor, dame sabiduría en este asunto para yo hacer tu voluntad y no la mía. Para hacer lo correcto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Él da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y lo contrario ocurre contra el creyente o alguien que se debilita en su vida, en su relación con Dios, quiere tomar decisiones desconectado de Dios. Quiere echar adelante su ministerio sin oración, sin Biblia, a su manera. No, yo soy un hombre experimentado de la vida. Tu experiencia en el mundo no sirve de nada si te apartas de la sabiduría de Dios. Entonces la idea ahí, hermanos, es la sabiduría de Dios es la que debe gobernar y guiar el corazón de todos los creyentes. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque ustedes se cansaron y yo tengo muchísimo que predicarles, pero yo creo que en vez de 2 semanas van a ser como 3. Y madre, quedaron como 7 hojas. Vamos a quedarnos aquí, vamos a detenernos en esto. Hermanos, sabemos entonces, hemos aprendido en esta mañana que el creyente que es llamado a vivir guiado por la sabiduría de Dios, tiene que manifestarlo de manera práctica, no del diente al labio. Y en segundo lugar, el creyente está llamado a no dejarse influenciar por una sabiduría que viene del mundo, que muchas veces conduce al corazón del hombre a la envidia, conduce al corazón del hombre al descontento, conduce al corazón del hombre al enojo, porque eso es un pecado, hermanos, que trae consecuencias devastadoras para el pueblo de Dios, para la familia y para la persona que lo pone en práctica. Recuerden esa palabra que dice ahí, perturbación y toda obra perversa, es la palabra griega anarquía, y ustedes saben lo que es una anarquía. Una anarquía es desgobierno, es donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde las cosas se van de control, donde hay desorden. Usted no quiere tener anarquía en su casa, ¿verdad que no quiere? Usted no quiere una anarquía en la iglesia, ¿verdad que no la quiere? Usted no quiere tener una anarquía en sus emociones. Usted no quiere tener una vida descontrolada, sin rumbo fijo. Hoy alegre y mañana triste. Usted quiere estar firme en la roca, bendecido y con un carácter maduro y sólido delante de Dios. Para eso, hermano, pídale a Dios sabiduría. Llénese de la sabiduría de Dios por medio de la palabra y pídale a Dios fuerzas para caminar en esa sabiduría que proviene de Dios y no en la sabiduría que proviene del mundo. Cristo nos ha libertado del poder del pecado y del mundo. Ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, como dice una canción por ahí. Hermano, ahora nosotros somos en Cristo esclavos de Él por amor, para que libremente le adoremos y vivamos para su gloria. Así que yo te invito, hermano, hoy ponte de pie, yo quiero orar por ti. Y que el Señor te dé sabiduría. Si tú estás en un momento difícil, si tu corazón se ha inclinado a quejarte, a sentirte descuidado por la iglesia, hermano, ora al Señor. Si tú te sientes mal con algún hermano, sientes que un hermano está enojado contigo, acércate a él. Si tú sientes que el pastor está lejos de ti, llámalo, dile, pastor, me haces falta, pastor. Ven a verme, pastor. Yo sé que eso usted no lo tiene que hacer. Eso tiene que nacer de mí, ¿verdad? Pero ustedes son 100 y pico, hermano, y yo soy uno solo. Y a veces se me escapa alguno. A veces se me escapa, se me pierde de vista alguno. En esta iglesia, yo no sé si puede ser que haya alguien que por alguna razón yo no haya podido verlo, pero que me haya dicho, me haya llamado y dicho, pastor, tengo una necesidad urgente, venga a verme, y que yo le he dicho, no tengo tiempo para ti. Eso no ha pasado ni va a pasar, a no ser que yo esté también en un problema que me lo impida.
Pero yo no voy a dejar de irlo a ver usted por estar viendo Netflix, ni por estar pescando con mis hermanos por ahí por el mar, ni nada de eso. Bueno, quién sabe ahí, ¿no? Es broma, hermano. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este tiempo en que hemos meditado, hemos estudiado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que lo que nos queda por aprender en este pasaje de la Escritura, el próximo domingo lo podamos sintetizar y concretar bien para que la iglesia lo pueda disfrutar, pueda ser instruida y puedan caminar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos por lo que nos has enseñado hoy y danos la fuerza y el poder. Si no es en Cristo, nosotros no podemos vivir esta vida. Ayúdanos para que podamos ser obedientes y vivir vidas sabias, guiados por el conocimiento de tu palabra, por el impulso de tu Espíritu. En Cristo Jesús te damos a ti toda gloria y toda honra y oramos. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.